Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Que la paz del Eterno esté contigo y con todos los tuyos, tu hermano profeta Giancarlo Mateo. ¿Cómo puedo tener experiencia con el Espíritu Santo? ¿Será verdad lo que dice? Las experiencias, esas vivencias, ese encuentro con el Espíritu Santo que han tenido mucho. ¿Será verdad esto? ¿Cómo puedo yo tener esas experiencias con el Espíritu Santo? Quizás estas son de las preguntas que tú te haces. Quizás esta pregunta tú te la has hecho en alguna ocasión y deseas, anhelas en tu corazón tener experiencia con el Espíritu Santo, de esa que tú has visto en muchos hombres de Dios, Juan Carlos Harrigan, Carlos Barranco, entre otros. Y quizás tú sigues también los canales y los contenidos de ellos, porque tú quieres eh, tener esa experiencia también como con el Espíritu Santo como la han tenido otros. Pues yo voy en esta hora a darte mi opinión acerca de cómo tú puedes tener un encuentro con el Espíritu Santo, cómo tú puedes lograr tener experiencia con el Espíritu Santo como la hemos tenido otro. Y una de las cosas que te voy a decir que es a través de su misericordia, nada es, por más que tú lo desees, por más que tú lo anheles, hay un secreto que tú debes de conocer. Y es que el secreto es que todo depende de Él. Todo depende de Él. Y es cuando Él quiera, no es cuando tú quieras. Tú no puedes decir, Espíritu Santo, obligado, yo hoy quiero tener experiencia contigo. No, todo es cuando Él quiera y cuando Él crea que tú estás capacitado para tener esas experiencias con Él. Amén. Antes de todo te voy a pedir que si no te has suscrito, te suscribas y que active la campanita. Amén. La palabra de Dios dice que Dios utiliza los sueños para revelar su voluntad a los hombres. Pero también la palabra de Dios dice que Jesús subía de madrugada a orar. Yo sé que tú has escuchado muchos videos de la oración de madrugada, del poder de la oración de madrugada. De hecho, Juan Carlos Harrigan tiene unos muy buenos videos que sé que te van a ayudar muchísimo. Puedes mirarlo sobre la oración de madrugada. Ahora, una de las claves para tú tener experiencias espirituales y tener un encuentro con el Espíritu Santo es tú estar dispuesto a sacrificarte y a pagar el precio. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para tener un encuentro con el Espíritu Santo? El precio que tienes que pagar para tener un encuentro con el Espíritu Santo es olvidarte y morir a tu humanidad. ¿Cómo lo hago? Morir a tu humanidad. Porque tu carne te va a impedir acceder a ese nivel que tú quieres acceder. ¿De qué manera? No te va a permitir orar. No te va a permitir buscar a Dios en la madrugada. Para muchos se le hace difícil buscar a Dios en la madrugada. Hay mucha gente que se le hace difícil poder orar de una manera tan ferviente que puedan tener un encuentro con el Espíritu Santo. Tener un encuentro con el Espíritu Santo te va a costar horas de madrugada y te va a costar tiempo con el Espíritu Santo, tiempo con Él, tiempo de oración. No es algo que tú vas a conseguir estando sentado en tu casa o simplemente con desearlo. Tener experiencia con el Espíritu Santo no viene solamente porque tú lo deseas, no viene solamente porque tú anhelas tener un encuentro con el Espíritu Santo. No, es buscándolo a Él en todo tiempo, pidiéndole, clamando, gimiendo, Señor, yo quiero tener experiencia con el Espíritu Santo. Y una cosa importante es que cuando tú tienes la primera experiencia con el Espíritu Santo, es como si todas vienen detrás, una detrás de otra. Tú tienes experiencia hoy con el Espíritu Santo y lo más probable es que tenga mañana y que ya esas experiencias se activen y que ya constantemente tú tengas experiencia con el Espíritu Santo en diversas áreas, porque el Espíritu Santo es multiforme, ¿verdad?
en diversas áreas, en diversos momentos, tú vas a tener experiencia con el Espíritu Santo diferentes, en sueños, estando despierto, estando meditando. En muchas formas tú vas a tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero la clave de tener la experiencia con el Espíritu Santo es orar. La oración es la clave. La oración es la clave. Y orar de madrugada es el horario perfecto para tú tener experiencia con el Espíritu Santo y hasta para tú crecer en lo sobrenatural. Para tú tener discernimiento, para tú lograr don de sanidad, de ciencia, tener experiencia con el Espíritu Santo. Se recomienda orar lo más que tú puedas de madrugada, pero no puedo orar en el día, en la mañana. Claro que sí. Tú puedes orar en todo tiempo y en cualquiera de esos momentos, de esos tiempos de oración, Dios puede tratar contigo y también puede tener experiencia. Pero la oración de madrugada es como si los cielos, como si el mundo espiritual se abriera y algo diferente acontece, algo diferente pasa. Es como si el mundo espiritual se abriera para que los hombres y las mujeres de Dios que le gustan orar de madrugada tengan acceso a eso. Amén. Entonces, la oración de madrugada te va a llevar a ese tiempo, a esa relación y a esa experiencia. Orar. Es la oración la que te va a llevar a eso. También tienes que consagrarte. Tienes que consagrarte porque el Espíritu Santo te va a demandar. Cuando tú tienes experiencia con el Espíritu Santo, también hay una demanda de consagración, una demanda de búsqueda, una demanda de orar, de buscar a Dios. Entonces, el secreto más importante que tú puedes conocer para tener experiencia con el Espíritu Santo es a través de la oración de madrugada. A través de la oración de madrugada. La mayoría de los hombres de Dios que han tenido experiencia con el Espíritu Santo la han hecho a través de la oración de madrugada. El mismo Jesús, cuando la transfiguración que bajó Elías y bajó Moisés en el monte, cuando Jesús se transfiguró, fue de madrugada. Jesús siempre subía de madrugada a orar. Jesús siempre buscaba esas horas para él orar. Mientras la gente dormía, mientras la gente estaba descansando, Jesús estaba orando. El que quiere tener experiencia con el Espíritu Santo debe acostumbrarse a vivir y a tener una vida de oración de madrugada. Esa vida de oración de madrugada te va a llevar a un nivel tan poderoso que tú vas a percibir, no solamente vas a tener experiencias espirituales, sino que tú vas a percibir muchas cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar tantas cosas y te va a revelar tantas cosas y tantas experiencias que van a empezar a ocurrir contigo, que tú ni siquiera te vas a imaginar lo que vas a vivir cuando tú te acostumbras a orar de madrugada. Cuando tú te acostumbras a tener esa oración de madrugada, son cosas tan poderosas que tú vas a vivir que tú ni siquiera vas a querer despegarte y vas a querer dejar de vivir ese tiempo de oración. Entonces, la oración es la que te va a llevar a tener esas experiencias con Dios. Es la oración que te va a llevar a tener esos momentos maravillosos en Dios, esos momentos de gloria, esos momentos de gloria al Señor, de vivencia espirituales a través de la oración de madrugada. Dios es tan maravilloso que Él dice que el que lo busca lo halla. Y yo sé que muchos de ustedes, y en la caja de los comentarios, déjenme su experiencia que usted ha tenido con el Espíritu Santo. Yo sé que mucha gente ha tenido experiencia con el Espíritu Santo tan bonita que no quiere dejar ese tiempo. Y hay experiencia que tú tienes con el Señor que tú no quieres despertar, que tú quieres mantenerte ahí teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero el secreto de tú tener experiencia es la oración. Ora lo más que tú puedas. Lee la palabra lo más que tú puedas. Mientras más ore, más experiencia. Mientras más ore, más poder. Mientras más ore, más Espíritu Santo, más gloria. La oración es lo que trae todo. Es la oración la que te permite acceder a lo sobrenatural.
Es la oración la que te permite llegar a aquel punto donde muchos quieren llegar, pero porque no quieren pagar el precio, no se quieren sacrificar. Yo quiero tener experiencia con Dios, pero no pasa de orar 20 minutos, 30 minutos. Es difícil tener experiencia con Dios orando tan poco tiempo. Tan poco tiempo, es difícil, muy difícil tener experiencia con el Espíritu Santo cuando tú oras en tan poco tiempo. 20, 30 minutos. No son oraciones para tener experiencia con el Espíritu Santo, ni son oraciones para poder acceder a lo sobrenatural. Ahora, cuando tú pasas a orar 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6, 7 horas, 8, 10 horas, como han logrado orar muchos hombres y mujeres de Dios, ya tú estás accediendo ya a lo que es inalcanzable por aquellos que carecen de un tipo de oración de esa magnitud. Orar te va a llevar a lo sobrenatural, te va a llevar a ver a lo sobrenatural. Desear tener un encuentro con el Espíritu Santo, anhelar tener esas experiencias con el Espíritu Santo, te va a llevar al cumplimiento de ella. Te va a llevar al cumplimiento de ella. Gloria al Señor. Y tan profundo te va a llevar el Espíritu Santo que tú no vas a querer salir de esa burbuja donde el Espíritu Santo te va a meter cuando tienes un tiempo de oración tan poderoso ahí. Y lo que Dios te va a revelar serán cosas poderosas. Lo que Dios te va a mostrar serán cosas poderosas. O sea que todas esas preguntas de cómo lo hago, cómo voy, cómo oro, qué hago, cómo lo busco, dónde voy, para tener experiencia con el Espíritu Santo, te van a llevar al punto de la oración. Te van a llevar al punto de una búsqueda con el Espíritu Santo. Ahora, experimenta. Empieza a orar de una manera diferente a la que tú orabas. Empieza a orar de una manera diferente a la que tú estás acostumbrado a orar. Y sobre todo empieza a orar a ese nivel de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, en ese plano de oración, de 12 a 6 de la mañana, empieza a orar en ese plano de oración y tú verás que las cosas van a cambiar. Se van a activar los dones, vas a tener experiencia, va a haber más poder, va a haber más unción a la hora de tú predicar, de ministrar, de hablar, más respaldo del Espíritu Santo. Tus ojos espirituales se van a abrir, el discernimiento se va a abrir, tú vas a tener una convicción, tú vas a tener una visión diferente, tu forma hasta de hablar va a ser diferente, porque el Espíritu Santo va a estar contigo paso a paso. Ese es el secreto de entrar a lo sobrenatural y tener esa relación con Dios. Ese es el secreto, poder lograr llegar a ese punto de oración tan ferviente en la madrugada, que te va a llevar, te va a lanzar y te va a entrar a lo sobrenatural. Las experiencias con el Espíritu Santo marcan tu vida. Y cuando tú estás en prueba, cuando tú estás en dificultades, tú te acuerdas de esas experiencias que tú tuviste y tú vas a decir verdaderamente Dios es real. Y puede ser que yo esté pasando por este momento de prueba, pero yo sé, porque yo conozco, porque yo he visto, porque yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo, que Él es real. Y yo sé que no voy a morir en este desierto. O sea, que las experiencias con el Espíritu Santo te van a fortalecer tu relación con Dios y va a fortalecer tu fe. Este es el secreto para tener experiencias espirituales. No hay otro. Es la oración. Este es el secreto que te va a llevar a tener experiencia con el Espíritu Santo. Anhelarlo y buscar a Dios de madrugada lo más que tú puedas. Orar lo más que tú puedas de madrugada. Vigilar durante las noches, vigila. Y las cadenas se van a romper, no solamente las experiencias, sino tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar. La gente quiere que sus hogares cambien, la gente quiere que Dios haga algo en su vida, en su economía, en muchas áreas de su vida, pero no se atreven a buscar a Dios como deben buscarlo para que Dios haga el cambio en su vida que ellos quieren que Dios haga. Y Dios lo va a hacer cuando tú estés dispuesto a sacrificarte por Él y por su presencia. Cuando tú estás dispuesto a sacrificarte
por Dios y a negarte a ti mismo. Por eso le dijo a sus discípulos, el que no se niegue a sí mismo y me siga no es digno. El que no se niegue a sí mismo, le está diciendo hasta a ti mismo tiene que negarte. Entonces cuando tú empiezas a orar en la madrugada, tú te estás negando a tus deseos, a lo que quiere la carne, por buscar la presencia de Dios. Y es ahí cuando viene la presencia de Dios. No porque tú eres mejor que otro, no, sino porque tú te estás negando para que Él sea quien gobierne en tu vida. Para que Él sea quien te dirige. Entonces ahí es cuando Él viene y empiezas a tener, a vivir, a tener una nueva vida en el mundo espiritual con el Espíritu Santo. Ese es el secreto, anhelarlo y buscarlo. Las experiencias vendrán porque al que lo busca, el que lo busca, lo encuentra. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno esté contigo y con todos los tuyos. No te olvides dejarme un comentario de cómo ha sido tu experiencia y qué tiempo de oración llevas, qué tiempo de oración, horas, qué tiempo dura en la presencia con el, con el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom.